Y bueno, tal vez el que más tradición tiene en esto, iba a decir más viejito, pero no estás viejito. Está muy joven, pero tiene una tradición ya con su compañía, que tenía otro nombre al principio, ahora se llama, no tenía nombre, bueno, Teatro de Ciertos Habitantes, que no tenía nombres. Yo calculo que fue hace como 15 años, más o menos. Tiene 15 años la compañía. 15 años creando y organizando pues los montajes de su compañía, coproduciendo con festivales importantes fuera, y se ha presentado prácticamente en todo el mundo. Claudio es director, desde luego, también es actor, tiene una formación muy eficaz y muy larga de músico también, ha estudiado cine, en fin, ha hecho un poco de todo, y ha cargado sobre sus hombros la presentación de obras en las que también ha actuado. Y bueno, lo dejamos con él, que es aquí el decano de las compañías mexicanas. Gracias, Mario. Bueno, entrando a este terreno de la ficción y la realidad, porque el tema son las fronteras de la ficción. Yo no sé si el tema es las fronteras de la realidad, no lo sé. Podríamos tomar el tema desde que todo esto es una ficción, ¿no? Calderón dice, la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Pero bueno, tomando como materia esta realidad, yo le llamo relativa, pero es otro tema. Esta realidad relativa en la que todos estamos de acuerdo que esto es la realidad. Bueno, ¿cómo podemos abordar ese tema respecto al teatro? Y la ficción como ese conjunto de cosas organizadas que puede hacer una mente, que a lo mejor no puede tener contacto directo con una experiencia real o comprobable. Podríamos llamarle eso a lo mejor a la ficción. Bueno, entonces me gustaría más que nada compartir un poco la experiencia práctica que con mi colectivo hemos hecho hacia la ficción y la realidad. Y bueno, todo esto comienza con el primer montaje, que es Beckett o el honor de Dios, que es una obra escrita por Jan Anouilh, que es realmente, podríamos decir, una ficción, aunque esté basada en una posible realidad histórica. Lo que aquí la realidad funcionó como fundamento, es decir, en el proceso de un año de ensayos con los actores, lo que hicimos fue confrontar a los actores con situaciones reales, porque la situación era muy lejana para ellos. De tal manera que situaciones, por ejemplo, de una escena de extrema pobreza que no entendían los actores, nos fuimos a meter a unas casas en una ciudad perdida, o por ejemplo un actor, Gerardo Trejo Luna, que es acrofóbico, se le expuso en el montaje a que tenía que hacer un salto al vacío, y todo fue confrontado con la realidad. Nos fuimos a la Cámara de Diputados para que supieran cómo es un debate político, y ese fue parte muy importante del proceso de ensayos. Pero digamos que se fundamentó en la realidad, pero finalmente lo que veía el público era una absoluta ficción, aunque había elementos de realidad como el uso de una escalera de piedra y no un teatro, ¿no? De tal manera que el público podía escuchar los ecos reales que se escucharían en un convento, o escuchar los pasos arriba de su cabeza porque alguien corría atrás, corría sobre el piso de arriba, ¿no? El siguiente, este es Beckett el honor de Dios, donde pueden ver que sí había un trabajo con la acrofobia interesante, era muy alta la escalera. Y este es el siguiente proyecto, que es el Automóvil Gris. Es un proyecto que une cine, teatro y música en vivo, muy interdisciplinario. Y bueno, aquí el coqueteo con la realidad fue el material original, que es la película de Enrique Rosas, que parte del fusilamiento real de los asaltantes de la famosa banda El Automóvil Gris. Enrique Rosas hace esta filmación documental y luego empieza a reconstruir esta historia en los lugares donde sucedió esta historia criminal, y utilizando a las víctimas como actores de sí mismos. Obviamente los únicos actores en el filme eran los asaltantes que fueron fusilados, pero incluso el policía que los capturó fue co-guionista e hizo el guión. Ahora, es una interesante mezcla porque la ficción y la realidad se juntan mucho, porque incluso la historia misma de cómo se hizo la película parece más ficción que la realidad, porque estaba llena de corrupción y etcétera. Bueno, lo que hicimos en el acercamiento a la realidad con este proyecto fue a través de ir a las fuentes originales, ir a través de los periódicos, lo que decían los viejos, y a partir de eso hacer un guión. Sin embargo, es una
forma que parece muy ficcionada para el espectador. El siguiente proyecto, después del automóvil gris, fue Monstruos y Prodigios, que parecería un tema muy caprichoso. Es la historia de los castrados. Y cualquiera diría, bueno, ¿qué tiene que ver con mi realidad hablar de los castrados? Pero la historia de esta obra fue interesante, y es que un compañero, integrante de la compañía, es un chico que sufrió leucemia y tenía una castración natural, porque lo radiaron a los 10 años, y tiene voz de castrado, es decir, su garganta no se desarrolló, tiene una voz de soprano, y entonces todo empezó como una exploración absolutamente personal. En este ir investigando, porque la intención fue hacer una conferencia. Esta obra, a fin de cuentas, es una conferencia, porque todo lo que se cita en la obra, escrita por Jorge Cury, sucedió realmente, es decir, todos son fuentes históricas. Yo le dije a Jorge que él no podía escribir ningún diálogo, tenía que escribir únicamente información histórica. Así fue y se dialogó a través del proceso. Pero ahí descubrimos que esta frontera en el barroco entre la ficción y la realidad es muy sutil. Desde el momento que el público y los que representan están vestidos igual, y entre la posibilidad del público de influir en el espectáculo y de decidir que se termine un área si es aburrida, hay una irrupción muy constante. En esa nostalgia de participación del público actual, que es muy pasivo y está pensando qué va a cenar y dónde dejó el coche estacionado, etcétera. ¿Cómo hacer que el público esté presente y que esto se convierta en algo realidad? Empezó con un gesto que fue creciendo, y fue crear una situación ficticia en el cual el público se vea involucrado en una situación real. Y esto era una guerra de panes que sucedió a través de una experiencia real en nuestro estreno en España, que un tipo del público se levantó y empezó a decir, muy ofendido, que no podíamos venir a proferir groserías, etcétera. Entonces, pues se armó un borlote genial que decidimos organizar cada función. De tal manera que en cada país o cada ciudad hemos de buscar siempre un local que nos grite en su idioma o en su acento, y termina en una guerra de panes, que es esta, que es absolutamente real. Realmente la gente está recibiendo un panazo en la cara y tiene que responderlo. De tal manera que la ficción irrumpía la ficción en este momento. Y otros elementos, como por ejemplo tener un caballo en escena, que siempre será un elemento de realidad. Son 400 kilos que hay que controlar función tras función, y los accidentes son accidentes reales. Y ahí empezó este coqueteo. Y luego vino una obra, ¿Dónde estaré esta noche?, que es sobre Juana de Arco, que bueno, uno podría decir que puede abordarse desde un punto muy ficcional o no. Y hay varios elementos, podemos ir un poco atrás, que ya fue muy franco el deseo de trabajar con la realidad. Todavía el anterior incluso, los actores se paraban, iban vestidos normal, como cualquier parte del público, se formaban en la fila, entraban, se sentaban, y de ahí empezaban a aparecer dentro del público, empezaban ellos a tomar posesión de sus personajes. Yo les pedía que, claro, llegaran con la ropa que salían ese día. Yo creo que por cuestiones prácticas terminaron por usar la misma ropa. Pero hay otro elemento real. En la siguiente tenemos aquí un actor, que no es un actor, es un chico hemipléjico, vecino mío, que no tiene nada que ver con el teatro, pero me daba el exacto rey que yo quería mostrar en esta Juana de Arco. Entonces el chico hemipléjico pues no actuaba su hemiplegia, había quienes pensaban que así lo hacía, pero una situación muy real. Otro asunto con este actor, porque ya bueno lo fue, es que no tiene una memoria retentiva. Es decir, los textos se le olvidaban, y permitía jugar con la realidad muy interesante. Los actores en vivo le gritaban sus textos, porque él se los olvidaba, y para que siguiera tenían que gritarle el texto para que pudiera continuar la escena, porque él no era capaz de acordarse. Pero era un elemento que nunca sabíamos si iba a acordarse o no iba a acordarse. Ahora, curioso, porque en la historia de Juana de Arco, quien recuerde, Juana de Arco cuando llega a la corte del rey, no le ponen la trampa de que ella distinga con su visión quién es el rey, y le ponen un rey falso, que es la siguiente imagen, que era alguien que extraíamos del público y tenía que hacer de rey falso, y el actor de atrás le decía sus textos al oído. Tal manera que sí era muy real su actuación. Y luego había otros elementos interesantes, podemos ir a la siguiente. No teníamos mujeres en el elenco, ya eran 10 actores, no podíamos pagar más.
Entonces completamos el elenco con mujeres del público que los actores invitaban al escenario a bailar con ellos y luego los cambiaban de lugar. Podemos ir a la siguiente. Y bueno, había un elemento que para mí era el más interesante desde que lo concebí, el otro fue sucediendo durante el proceso, y fue la invasión del espacio del público a través, en este caso sí, de la violencia. Es decir, había una batalla que sucedía realmente entre el público e incluso había un grado de peligrosidad alto si es que los actores no estuvieran preparados como estaban a evitar que la gente se parara de sus lugares porque le podría caer un actor o una escalera encima. Y además de que realmente la salud o la integridad física de los actores no estaba ficcionada, dependía absolutamente del compañero. Si realmente lo dejaba caer, podía ser algo muy grave y por lo mismo es un tipo de búsqueda de la ficción o de la realidad que a mi opinión mantiene vivo al actor, que será el que va a promover una actividad viva en el pensamiento o sentimiento del público. Podemos ir a la siguiente. Y bueno, también había una inclusión de los hombres, completábamos nuestro ejército, pasaba Juana de Arco y pedía gente que le ayudara a batallar con ella, y ya en el extremo de jugar con la realidad, pasamos a la siguiente, en un momento se desnudaba la gente. Aquí era muy difícil mentir, evidentemente había quien se atrevía, quien no se atrevía, pero no era un desnudo del público, pues que hablaba mucho por sí solo en esta frontera de la realidad y la ficción. Podemos ir a la siguiente. Y bueno, el último trabajo es El Gallo, que es una ópera para actores, que curiosamente el acercamiento a la realidad fue muy exprofeso desde el momento que el compositor Paul Barke y yo decidimos no trabajar con nada previo, más que 6 individuos enfrente de nosotros, y por lo tanto lo que ocurrió es que la realidad se convirtió en la ficción porque está totalmente fundamentada en ella. Es decir, lo que quedó de obra de teatro fue el proceso mismo porque no había nada más que ese material inmediato con la realidad. Luego se le dio unos retoques de ficción, pero los actores son ellos mismos actuándose a sí mismos, cantando lo que ellos dijeron o cantaron durante el proceso y que el compositor tuvo a bien juntarlo y hacer a fin de cuentas una estructura musical que es la que guía al trabajo. Y me recuerda un poco lo de las reglas que hablaban de la improlucha. Aquí lo que hicimos, además de este elemento de construcción, o sea, la realidad como pretexto de construcción de una ficción, también fue el hecho de reglas que operan cada noche, es decir, los actores no tienen un marcaje, sino una serie de reglas que tienen que resolver cada noche con libertad absoluta. Puede entrar uno antes o salir otro después, y lo que se ha hecho es un entrenamiento en esas reglas, que ahí es donde opera la ficción. Bajo esta ficción de reglas opera una realidad de acción. Tenemos algunas imágenes más del Gallo. Y bueno, también no es muy elocuente en cuanto a escenografía, ni mucho menos porque no está más que mostrando la realidad más llana que puede tener uno, que es un salón vacío.